¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos por ser bueno, sigues cayendo en contradicciones, errores o impulsos que parecen venir de otra parte de ti? ¿Por qué incluso las personas más espirituales o elevadas no pueden escapar de la sombra de la ira, la envidia o el miedo? Vivimos en una cultura que nos empuja a perseguir la perfección moral. Se nos dice que debemos ser buenos, puros, correctos, que debemos apartar todo lo malo y luchar contra nuestros defectos. Sin embargo, este camino no nos lleva a la plenitud, sino a la represión, la culpa y, muchas veces, a la doble vida. Carl Jung comprendió algo revolucionario. La verdadera totalidad del ser humano no surge de eliminar la oscuridad, sino de reconocerla e integrarla. Para él, los opuestos, luz y sombra, orden y caos, masculino y femenino, razón e instinto, no son enemigos a destruir, sino polos que necesitan encontrarse para que el alma despierte. En este video exploraremos una idea tan desafiante como liberadora: ir más allá del bien y del mal. Esto no significa justificar lo destructivo ni renunciar a la ética, sino descubrir un nivel más profundo de conciencia donde los opuestos dejan de estar en guerra y se convierten en fuerzas creativas. A lo largo de este viaje veremos cómo el mito de la bondad absoluta nos limita, qué papel juega la sombra en nuestras vidas, por qué el encuentro con el opuesto es inevitable, y cómo la alquimia interior puede transformar nuestras contradicciones en fuente de poder y autenticidad. Al final, descubrirás que no se trata de ser perfecto ni de eliminar tus fallas, sino de integrarlas en una totalidad más amplia. Porque solo quien se atreve a abrazar tanto la luz como la oscuridad puede vivir con verdadera libertad interior. Desde niños, la vida nos fue presentada como una balanza entre lo bueno y lo malo. Nos dijeron: sé bueno, compórtate, no sientas rabia, no seas egoísta. Y aprendimos a dividirnos, a mostrar la cara amable, dócil, luminosa, y a esconder las emociones y deseos que podían mancharnos. Pero esta búsqueda de una bondad absoluta es una ilusión peligrosa. No porque la bondad no exista, sino porque nadie puede sostenerla como un traje impecable sin pagar un precio. Cada vez que negamos lo que sentimos, lo empujamos hacia un rincón oscuro del alma. Ese rincón es la sombra, y tarde o temprano, golpea la puerta con fuerza. Imagina un jardín donde solo se permite crecer a las flores más bellas. Las malas hierbas son arrancadas una y otra vez. Sin embargo, la tierra sigue alimentándolas en secreto. Y un día, ese jardín tan ordenado es invadido por raíces ocultas que nunca dejaron de expandirse. Así funciona nuestra psique. Lo que no aceptamos de nosotros mismos no desaparece, se oculta, se fortalece en silencio. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que siempre sonríe, que nunca se enoja, estallar de manera desproporcionada por algo mínimo? Ese estallido no es casualidad, es la sombra reclamando su espacio. Lo mismo ocurre en líderes que se muestran impecables en público, pero que en lo privado sucumben a lo que negaban. Lo reprimido siempre encuentra la forma de salir a la luz. Jung comprendió que el verdadero peligro no está en reconocer la oscuridad, sino en rechazarla. Porque lo rechazado se convierte en máscara, en hipocresía, en autoengaño. Y nadie puede vivir mucho tiempo dividido entre la imagen y la verdad. El mito de la bondad absoluta es, en realidad, una prisión. Nos exige ser perfectos, cuando la vida nos pide ser completos. Y esa diferencia lo cambia todo. La plenitud no se logra negando, sino abrazando. Aquí surge la pregunta esencial: ¿qué hago con esa parte de mí que no encaja en la imagen de bueno? ¿La escondo, la condeno, o me atrevo a mirarla a los ojos? La respuesta nos lleva inevitablemente a la sombra, ese territorio incómodo que Jung consideraba la puerta hacia nuestra verdadera transformación. Hay una parte de nosotros que preferimos no mirar. Se oculta tras sonrisas, tras la cortesía, tras el intento de cumplir siempre con lo que los demás esperan. Esa parte es la sombra. Y aunque intentemos enterrarla bajo capas de disciplina o espiritualidad, no desaparece. Solo espera el momento de mostrarse, y lo hace de maneras que muchas veces nos sorprenden o incluso nos asustan. La sombra está compuesta por todo aquello que rechazamos, emociones incómodas como la ira, la envidia o la tristeza,
impulsos que no se ajustan a la moral aprendida, deseos que chocan con la imagen de persona buena que queremos sostener. Cada vez que decimos yo nunca sería capaz de eso, la sombra sonríe en silencio, porque sabe que esa negación es justamente lo que le da fuerza. El peligro no está en sentir esas emociones o deseos, sino en negarlos. Porque lo reprimido no desaparece, se disfraza. El enojo no expresado se convierte en resentimiento, la tristeza no atendida en apatía, la pasión reprimida en frialdad. Y cuando menos lo esperamos, todo aquello que no quisimos aceptar estalla en una discusión, en una decisión impulsiva, en un error que parecía fuera de nuestro carácter. Imagina una olla a presión en la que vamos acumulando lo que no queremos ver de nosotros mismos. Cada juicio, cada esto no está bien en mí es un nuevo cierre de la válvula. El vapor sigue aumentando, y mientras tanto, nos convencemos de que todo está bajo control. Hasta que un día, sin previo aviso, la tapa salta por los aires. Así es como funciona la represión. Cuanto más intentamos controlar la sombra, más violento es su regreso. Lo curioso es que muchas veces no vemos nuestra sombra directamente, sino reflejada en los demás. Nos molesta a alguien arrogante, y no notamos nuestra propia necesidad de reconocimiento. Nos irrita la impaciencia de otro, y olvidamos cuántas veces exigimos resultados inmediatos. El otro se convierte en espejo de lo que negamos en nosotros. Jung decía, lo que más nos irrita en los demás es, con frecuencia, una verdad reprimida sobre nosotros mismos. Aceptar la existencia de la sombra no es fácil. Nos confronta con partes que preferiríamos no tener. Pero reconocerla es un acto de valentía, porque nos libera del autoengaño. Cuando admitimos, sí, también hay en mi ira, miedo, envidia, ya no necesitamos fingir. Podemos empezar a relacionarnos con esas fuerzas de manera consciente, sin que nos dominen desde las sombras. El primer paso hacia la integración no es cambiar, sino mirar con honestidad. Porque solo lo que se hace consciente puede transformarse. Y es aquí donde aparece algo inevitable. Tarde o temprano, la vida nos lleva a un encuentro directo con aquello que negamos. Ese choque con el opuesto no es un error, es el camino mismo hacia la conciencia. Esperamos que este contenido se convierta en una luz en tu camino de desarrollo y superación. En Arquetipo Esencial, queremos construir una comunidad que despierte, que día a día logre crecer y construir su mejor versión, porque te lo debes a ti, porque queremos que inspires a los demás con tu ejemplo. Ayúdanos a difundir el mensaje con tu poderoso like, comentando tus impresiones y experiencias, suscribiéndote al canal y compartiendo el contenido con aquellas personas que necesitan escucharlo. Contamos contigo para seguir creciendo juntos. Tarde o temprano, lo que negamos de nosotros mismos aparece frente a nosotros en forma de encuentro, de relación, de circunstancia. La vida, con su misteriosa sabiduría, siempre nos pone en el camino del opuesto. Y aunque muchas veces lo vivimos como un conflicto o como una desgracia, en realidad es una oportunidad, la invitación a mirarnos en el espejo que antes evitábamos. Piensa en las personas que más te incomodan. No son siempre las peores ni las más crueles, pero algo en ellas despierta en ti una irritación especial. Esa incomodidad no es casual. Es la sombra tocando a tu puerta. La arrogancia del otro despierta tu humildad reprimida o tu necesidad de reconocimiento. La frialdad de alguien resuena con tu propio miedo a mostrar emociones. La libertad ajena irrita porque te recuerda las cadenas que aún cargas. Jung decía que lo inconsciente se proyecta en el mundo exterior. Es decir, lo que no reconocemos en nosotros lo vemos en los demás, como si fueran pantallas en las que proyectamos nuestra propia película. Y por eso, el encuentro con el opuesto es tan revelador, nos obliga a salir de la comodidad de nuestra autoimagen y a reconocer que también somos aquello que rechazamos. Pero este encuentro no ocurre solo en las relaciones. También se manifiesta en las circunstancias de la vida. La persona que se cree racional y controlada se ve arrastrada por una pasión amorosa que no puede explicar. Quien se aferra al orden y la rutina, un día se enfrenta al caos de una pérdida o un cambio inesperado. El idealista que sueña con la perfección tropieza con sus propios errores. La vida nos empuja al opuesto, no para castigarnos, sino para completarnos. Podemos resistir y seguir culpando a los demás,
O podemos aceptar la invitación y preguntarnos, ¿qué parte de mí se refleja en esto que tanto me duele? Esa pregunta, aunque incómoda, abre una puerta a la conciencia. En realidad, el opuesto no es nuestro enemigo. Es un aliado disfrazado, un espejo incómodo que nos devuelve la imagen que necesitamos integrar. Sin el encuentro con el opuesto, seguiríamos encerrados en nuestra unilateralidad, creyendo que somos solo luz, solo razón, solo bondad. El conflicto, entonces, deja de ser un accidente doloroso y se convierte en un maestro. Como el fuego que templa el acero, la oposición nos obliga a descubrir una fuerza interior que de otro modo permanecería dormida. Y cuando comenzamos a reconocer ese proceso, algo profundo cambia. Dejamos de ver la vida como una batalla entre bien y mal, y empezamos a verla como una danza de opuestos que buscan unirse en un punto de equilibrio. Ese punto es lo que Jung llamó la alquimia interior, el arte de transformar la tensión de los contrarios en una nueva totalidad. Cuando hablamos de integrar los opuestos, no se trata solo de una idea filosófica, sino de un verdadero trabajo del alma. Jung lo llamó un proceso alquímico, porque al igual que los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, el ser humano puede transformar la contradicción en conciencia y la herida en sabiduría. La alquimia interior comienza cuando dejamos de huir de nuestras sombras y nos atrevemos a mirarlas. No se trata de justificar nuestros errores ni de rendirnos al caos, sino de reconocer que dentro de nosotros habita tanto el ángel como el demonio, tanto la ternura como la rabia, y que negar a uno de ellos es negar parte de nuestra humanidad. Quizás te preguntes, ¿cómo hago esto en mi vida diaria? El primer paso es la observación consciente. Cada vez que una emoción intensa aparece, ira, envidia, miedo, tristeza, en lugar de reprimirla o juzgarla, pregúntate, ¿qué me quiere mostrar esto de mí mismo? Así, en vez de reaccionar de manera automática, conviertes la emoción en un espejo. El segundo paso es el diálogo interior. Puedes escribir, meditar o simplemente quedarte en silencio con esa parte de ti que rechazas. Hablar con tu sombra no significa darle rienda suelta, sino reconocer que existe y que tiene algo que enseñarte. Detrás de la ira puede haber un anhelo de justicia, detrás del miedo, un llamado a cuidar tu vulnerabilidad, detrás de la envidia, una pista sobre lo que deseas desarrollar en ti. La alquimia ocurre cuando la tensión entre opuestos no se reprime ni se rompe, sino que se sostiene. Y en ese espacio intermedio, surge algo nuevo. Jung lo llamó el tertium non datur, el tercero que no estaba dado, una nueva síntesis que trasciende el conflicto inicial. Piensa, por ejemplo, en alguien que siempre buscó ser fuerte y nunca mostró debilidad. Un día, se atreve a llorar frente a otro. De esa unión entre fuerza y vulnerabilidad nace una nueva forma de ser, la fortaleza auténtica, que no teme mostrarse humana. Ese es el oro alquímico que surge de integrar los contrarios. La invitación es clara, no huyas de lo que incomoda en ti. Atrévete a sostener esa tensión sin prisa, como quien observa un amanecer sabiendo que la noche aún no termina, pero que la luz ya comienza a abrirse paso. Porque la verdadera plenitud no está en eliminar lo oscuro ni en aferrarse solo a la luz, sino en permitir que ambos dialoguen dentro de ti hasta dar a luz a una conciencia más amplia. Y es en esa conciencia donde descubrimos la libertad más profunda, la de vivir sin máscaras, sin miedo a la contradicción, aceptando la totalidad de lo que somos. A lo largo de nuestra vida, solemos dividir las experiencias en categorías rígidas, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable. Estas divisiones nos dan la ilusión de control, nos hacen sentir que podemos navegar la existencia con reglas claras. Pero, ¿qué sucede cuando comprendemos que esa manera de pensar solo muestra la mitad de la realidad? Jung nos invita a ir más allá de esta dualidad. Para él, el camino hacia la totalidad, lo que llamó el proceso de individuación, exige reconciliar opuestos. No se trata de elegir entre la luz y la sombra, sino de reconocer que ambas forman parte de lo que somos. Piensa por un instante en tus propias experiencias. Quizás hubo momentos dolorosos que hubieras preferido evitar, pero que terminaron dándote una enseñanza profunda. O tal vez decisiones que en su momento parecieron un error, pero que más tarde abrieron puertas inesperadas.
¿Fueron realmente malas esas experiencias o eran necesarias para tu crecimiento? Cuando vivimos atrapados en la idea del bien y del mal, nos volvemos jueces implacables de nosotros mismos y de los demás. Rechazamos partes de nuestra historia porque no encajan con lo que consideramos aceptable. Pero esa represión, como advierte Jung, solo fortalece la sombra. Lo que negamos dentro de nosotros no desaparece, se oculta y espera el momento de hacerse escuchar. Vivir más allá del bien y del mal no significa caer en el relativismo moral ni justificar cualquier acción. Significa, más bien, ampliar la mirada y entender que cada aspecto de nuestra vida tiene un sentido dentro del gran tejido de nuestra existencia. La luz cobra fuerza porque existe la oscuridad, la alegría es más profunda porque hemos conocido el dolor, la compasión surge precisamente porque hemos atravesado la herida. Jung nos enseña que el objetivo no es ser buenos en el sentido convencional, sino ser auténticos y completos. La totalidad incluye tanto la nobleza como la fragilidad, tanto la creatividad como la duda, tanto la luz como la sombra. Cuando aceptamos todas estas facetas, dejamos de vivir en guerra con nosotros mismos. Aquí surge una liberación inmensa, ya no tenemos que encajar en una idea rígida de perfección. Podemos abrazar nuestra humanidad entera, con sus claroscuros, y reconocer que incluso nuestras contradicciones forman parte de un proceso de integración más profundo. La verdadera plenitud, entonces, no está en elegir entre bien o mal, sino en aprender a sostener ambos polos dentro de nosotros, sin negarlos, sin huir. Vivir más allá de esa dualidad es abrirse a la paradoja de la vida misma, que somos fragmento y totalidad al mismo tiempo, sombra y luz, error y sabiduría. Ese es el llamado de Jung. Atrevernos a dejar atrás el juicio simplista y caminar hacia una vida más auténtica, donde todo lo que somos tenga un lugar. Hemos recorrido juntos un camino profundo, desde reconocer la dualidad que habita en nosotros, hasta comprender que la totalidad no se alcanza rechazando, sino integrando. Jung nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en elegir solo la luz, sino en sostener el misterio de los opuestos dentro de nosotros mismos. Quizás ahora te preguntes, ¿qué significa esto para tu vida diaria? La respuesta es simple y, a la vez, desafiante. Significa atreverte a vivir con autenticidad. Significa dejar de esconder aquellas partes de ti que considerabas inaceptables y mirarlas con compasión. Significa comprender que tus heridas no te hacen menos, sino que son las puertas hacia una sabiduría más profunda. Vivir más allá del bien y del mal no implica abandonar los valores, sino transformarlos. Implica dejar de juzgar cada paso como un acierto o un error, y comenzar a verlo como parte de un proceso que te lleva hacia una mayor comprensión de ti mismo. Piensa en esto: cada contradicción que sientes, cada lucha interna, cada aparente fracaso, todo ello habla de tu humanidad. Y cuando aprendes a abrazar esa humanidad completa, descubres un sentido de paz que no depende de la perfección, sino de la integración. El llamado es claro: atrévete a mirarte sin filtros. Abraza tus luces y también tus sombras. Reconoce que no eres un ser dividido, sino un todo en movimiento, una obra en construcción que se enriquece con cada experiencia, por contradictoria que parezca. Porque cuando dejas de vivir bajo el juicio rígido del bien y del mal, comienzas a vivir de verdad. Te abres a la autenticidad, a la creatividad y a la compasión, no solo hacia ti mismo, sino también hacia los demás. Y esa transformación personal se convierte en un faro. Cuando tú te reconcilias contigo, inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Así que hoy, te invito a dar un paso hacia esa totalidad. Haz una pausa, mírate con honestidad y pregúntate: ¿qué parte de mí he negado y necesita ser acogida? Empieza por ahí. Porque el camino hacia ti mismo comienza en ese gesto de valentía y amor propio. La totalidad no es un destino lejano, es un proceso que ya está sucediendo dentro de ti. Y cada día que eliges abrazar tu luz y tu sombra, das un paso más hacia la libertad interior. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a que formes parte de esta comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte próximos contenidos. Me encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué opuesto dentro de ti estás dispuesto a integrar a partir de hoy? Tu experiencia puede inspirar a otros que están en el mismo camino. Si te interesa explorar las ideas de Carl Jung,
Acerca de practicar el desapego para evolucionar en tu vida, te invitamos a hacer clic en la pantalla final que aparece ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.